Bueno, seguramente algunos se preguntarán si realmente esta cuestión de la reforma laboral deberíamos abordarla nosotros como prioridad de esta charla, o tendríamos que desfocalizar, ¿no es cierto?, el eje de lo que vamos a conversar pensando, ¿no es cierto?, en la guerra internacional, que se ha desatado con toda intensidad o ha dado un salto cualitativo, ¿no es cierto?, respecto de lo que teníamos ya desde hace varios años, pero ahora con particular fiereza, ¿no es cierto?, después del ataque de Estados Unidos y del Estado de Israel a Irak. Naturalmente los compañeros convocaron, ¿no es cierto?, a la charla con el eje de la reforma laboral, con la generalidad de la situación, pero en realidad no es un inconveniente, o esto no plantea una dificultad para la charla por una sencilla razón. El problema de la reforma laboral acá en la Argentina tiene un vínculo político muy claro con el escenario de la guerra internacional. Y es interesante buscarlo y es interesante asociarlo. En realidad las reformas laborales están a la orden del día en el plano internacional, forman parte de una etapa histórica de gran ofensiva, de gran escalada sobre la clase obrera. Y el hecho de que esté en desarrollo una guerra internacional no es ajeno a esa escalada. ¿Por qué? Porque la guerra y las grandes guerras internacionales, las guerras mundiales que hemos vivido a lo largo del siglo XX, forman parte de periodos de reacción política, y toda guerra de naturaleza imperialista, es decir, toda guerra de potencias capitalistas que buscan expandirse, consolidar su situación o revertir su retroceso, como ha ocurrido, ¿no es cierto?, con las guerras imperialistas del siglo XX, son en el fondo guerras contra la clase obrera y los explotadores del mundo. Los periodos de guerras mundiales y los periodos previos a las guerras mundiales siempre estuvieron caracterizados por una agresión a los trabajadores también en el plano interno de los países que llevaron adelante la guerra. Y esto tiene que ver con varias cuestiones. Hay una que es muy elemental y que tiene que ver con lo siguiente. Emprender una guerra imperialista, una guerra de opresión, exige la militarización del propio país que lleva adelante la guerra. Para disciplinarlo, para obligar no solamente al gasto militar, sino, ¿no es cierto?, luego al reclutamiento de trabajadores que tienen que finalmente actuar como soldados. Y este es el escenario que tenemos, ¿no es cierto?, a escala mundial, y naturalmente se traduce también en la Argentina a través de esta reforma laboral. El compañero que presentó la charla mencionaba esta cuestión de un régimen de excepción, y se refiere en este punto al hecho de que la reforma laboral que se votó la semana pasada, desde el punto de vista de las propias garantías constitucionales o del régimen político formal de la Argentina, está colocada por debajo. Para decirlo en otras palabras, con esta reforma laboral un trabajador tiene menos derechos en el lugar de trabajo de los que tiene como ciudadano. Es decir, cuando entra a la fábrica, entra a un estatus relativamente carcelario. Por ejemplo,
pierde el derecho de reunión, no puede realizar una asamblea. Ni hablemos del derecho de huelga, que también tiene un estatus constitucional y que de hecho nos rige, ¿no es cierto?, con esta reforma laboral, o que se pretende, ¿no es cierto?, que nos rija con la ley que se votó. Estas son, ¿no es cierto?, las condiciones que efectivamente enfrentamos. Y cuando decimos, ¿no es cierto?, que forma parte de una tendencia internacional, acá tenemos que señalar algunas cuestiones que tienen que ver con el significado de la precarización laboral, de la sobreexplotación, en el cuadro de una crisis capitalista. El otro día lo escuchábamos a Milei cuando habló cuando habló ahí en la Asamblea Legislativa. Bueno, y señalaba en relación a este problema de los lugares donde se despide gente, ¿no es cierto?, las industrias donde se despide gente, los puestos de trabajo que se caen, y más o menos decía lo siguiente: no importa que se pierdan puestos de trabajo, porque el capitalismo siempre creó otros, ¿no es cierto? Después, ¿no es cierto?, aparecen otros puestos de trabajo y la gente se incorpora. Esto podía tener un valor, esto que dijo, podía tener un valor en la etapa de ascenso del capitalismo, cuando la acumulación de capital superaba la sustitución de trabajadores por equipos, por máquinas, ¿no es cierto? Hoy es muy claro que no es así. Con todo lo que se habla de la inteligencia artificial, las aplicaciones, etcétera, etcétera, el ritmo de reemplazo de trabajadores es muy superior al crecimiento de una economía mundial que efectivamente no lo hace ni por asomo al ritmo bajo el cual desplaza trabajadores, ¿no es cierto?, de sus puestos, de sus lugares de trabajo. En estos días, una de las informaciones periodísticas que más ha llamado la atención, más allá de la cuestión de la guerra, es el nivel de pérdida de puestos de trabajo absolutamente fenomenal que viene acarreada con la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Es decir, ramas enteras, sobre todo de las actividades de servicios, donde los trabajadores van a ser desplazados. No va a haber un reemplazo en términos de otras ramas, ¿no es cierto?, que los puedan absorber. Y esto plantea la caducidad del capitalismo como régimen social. ¿Por qué? Porque, como decía uno, entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿Volvemos a la edad de piedra? ¿Hacemos un pacto mundial para quemar la inteligencia artificial y sobre esa base, ¿no es cierto?, defender los puestos de trabajo? Bueno, sería antinatural hacerlo y además sería inviable, porque la competencia entre capitalistas haría que siempre habría algún país o alguna corporación que se guardaría para sí la inteligencia artificial para ventajar a los demás. No va a ocurrir eso. La única manera bajo la cual el progreso tecnológico puede ser compatible con el desarrollo laboral y social de los seres humanos es bajo el socialismo. Es decir, donde la introducción de la inteligencia artificial sería parte de un plan común, consciente del conjunto de la sociedad, y apuntaría fundamentalmente a la reducción del tiempo de trabajo, a la reducción de la jornada, al ocio productivo. Bueno, bajo el capitalismo, en cambio, lo que vamos a tener es otra cosa: la creación de una masa gigantesca de desocupados, por un lado,
y por el otro, la máxima explotación de quienes permanecen en el mundo laboral. Esto es muy claro en el tema de las aplicaciones. Ustedes fíjense que los aspectos, ¿no es cierto? Esta es una constante del capitalismo contemporáneo, los aspectos más evolucionados tecnológicamente de la economía capitalista vienen acompañados en la propia actividad de las formas más sórdidas de explotación. Si ustedes piensan una aplicación de reparto de comida, desde el punto de vista tecnológico es maravilloso, ¿no? O de choferes, ¿no? que llevan personas a sus casas. Ustedes se dan cuenta que, digamos, una ciudad, un distrito, está articulado de tal manera que hay un universo de personas que están transportando a otras, guiada por un sistema, ¿no es cierto?, digital, algoritmos, etc. La contrapartida de eso son personas que sufren la condición de explotación laboral más sórdida, como ocurre con un chico que lleva pizzas, ¿no es cierto?, arriba de una moto, sin ninguna condición de seguridad, ni de salud, ni de límite en la cantidad de horas. Entonces, las formas más avanzadas del progreso técnico conviven con las formas más brutales de la explotación. Y algunos dicen, ¡ay, qué lástima! Sería bueno que fuera de otra manera. Pero, y acá viene el problema que tenemos que entender como marxistas, una cosa es la necesaria consecuencia de la otra. Si entendemos esto, entendemos el sentido profundo de la reforma laboral. ¿Por qué? Porque el capital invertido en tecnología, en algoritmos, en computadoras, es lo que Marx llamaba trabajo muerto, trabajo pasado. Trabajo que ahora no crea valor. Creó valor cuando fue diseñado un sistema informático, la computadora y todo. Lo que crea valor es el trabajo vivo, es la fuerza laboral, el chico que lleva la pizza con la moto. La aplicación digital potencia, multiplica la fuerza de ese trabajo vivo. Pero el que crea valor nuevo valor, es el trabajo vivo. Entonces, habiendo tan poco trabajo vivo frente a la inmensidad del trabajo pasado expresado en tecnología, el capitalismo necesita exprimir, como se exprime a un trapo, el poco trabajo vivo que existe en la sociedad. Y esto explica por qué estamos en una época histórica de reformas laborales. Alguien podría decir, che, pero los trabajadores representan tan poco en el costo de operación de las grandes empresas frente a lo que es la inmensidad de la tecnología. ¿Por qué joderlos tanto? Y nosotros responderíamos justamente por eso. Porque ese trabajo vivo tiene hoy un lugar relativamente pequeño frente al trabajo ya pasado, ya creado, que el capitalismo necesita exprimirlo. ¿No es cierto? Como se exprime una naranja. Y por eso la reforma laboral. Por eso en la ley de reforma laboral los trabajadores de aplicaciones no son considerados siquiera trabajadores. Y se abre un terreno, ¿no es cierto?, de intensa explotación del trabajo vivo, de la fuerza del trabajo, que es la única fuerza
verdaderamente creadora de valor. Entonces, las reformas laborales son una manifestación de la crisis capitalista, del grado al cual el capitalismo necesita explotar la fuerza laboral para poder subsistir como régimen social. Naturalmente, las guerras son otra manifestación de esta crisis. Y más concretamente, la guerra, ¿no es cierto?, que está en desenvolvimiento en este momento y que expresa el esfuerzo de Estados Unidos de asumir una suerte de copamiento, ¿no es cierto?, del planeta. Bueno, lo que expresa esta guerra es el esfuerzo de Estados Unidos por remontar una declinación económica, una pérdida en el lugar que ocupaba como potencia en el capitalismo mundial, bueno, remontarlo a través de la guerra, ¿no es cierto?, a través de la coacción económica, política. Ustedes recordarán que hace más o menos un año, Trump anunció un sistema de aranceles al comercio exterior, más o menos generalizado en el mundo, pero fuertemente concentrado, por ejemplo, en China. Entonces, esto fue una manifestación de guerra y fue de alguna manera el primer paso de una declaración de guerra, porque implica el trazado de una suerte de frontera, no física, pero sí económica, al mercado norteamericano respecto de eventuales competidores o rivales en el mercado mundial. Esta política de guerra comercial, de aranceles, no tuvo, sin embargo, un resultado. La prueba de esto es que China, después de haber sufrido un daño importante en su comercio internacional, prácticamente en un año lo remontó. Particularmente lo que tenía que ver, ¿no es cierto?, con las exportaciones a Estados Unidos, es decir, que la guerra comercial no tuvo los resultados que Trump pretendía que tuviera. Entonces, de la guerra comercial se pasa, ¿no es cierto?, a la guerra propiamente dicha, la cual no nace o no se inaugura con el ataque a Irán, sino que ya, ¿no es cierto?, se venía manifestando de diferentes maneras. Esto arrancó hace 3 años atrás con la ocupación de Rusia por Ucrania, que vino precedida por toda una serie de choques y agresiones de la OTAN a Rusia. Luego se extendió con la masacre consumada en Gaza contra el pueblo palestino, por parte también de otro de los protagonistas de esta escalada militar, que es el Estado sionista. Bueno, y hay otras manifestaciones internacionales en África, en Pakistán, digamos, que dan cuenta, ¿no es cierto?, de una extensión de la guerra internacional. Y quiero señalarlo esto, quiero señalar los antecedentes, porque nuestra corriente fue en este punto muy enfática. Cuando ocurrió lo de Ucrania y Rusia, nos preocupamos en señalar que se trataba del debut de una guerra internacional. Y el que mira las cosas no desde el punto de vista del conjunto, sino que las mira desde lo que se llama la geopolítica, que es analizar los conflictos políticos o militares por el territorio, que dijo, bueno, no, Ucrania tiene que ver, digamos, la cuestión de Ucrania tiene que ver con un conflicto localizado, y el mundo está plagado, ¿no es cierto?, de conflictos locales. Y podría haber distintos conflictos locales y uno no considerar que se desenvuelve una guerra internacional. Pero
nosotros juzgamos que en ese conflicto comenzó una etapa de guerra, porque entre todos los episodios de guerra que tuvieron lugar en los últimos años, existe un hilo conductor. Y ese hilo conductor tiene que ver con lo que yo señalé al comienzo. Es decir, la potencia hegemónica en el plano internacional ha sufrido una pérdida de lugar en ese mercado mundial capitalista. El reparto del mundo que de alguna manera regía en función de eso desde la segunda posguerra ha quedado alterado y un nuevo equilibrio va a tener que pasar por un conjunto de choques, ¿no es cierto?, y de enfrentamientos de gran alcance. Esto fue lo que nos llevó a caracterizar, ¿no es cierto?, que efectivamente comenzaba una guerra internacional. En el caso de Rusia y Ucrania, hay cuestiones que sirven, ¿no es cierto?, como antecedente, que es importante considerar. La burocracia de Rusia, ¿no es cierto?, de lo que fue la Unión Soviética, venía llevando adelante un entrelazamiento económico con la Unión Europea. Por ejemplo, Rusia con Alemania a través de la provisión de gas por gasoductos. Entonces, esto amenazaba seriamente el lugar de Estados Unidos como potencia. Y colocaba a la Unión Europea en la posibilidad de expandir su influencia a través de un entrelazamiento económico más amplio con Rusia. Uno de los episodios que precedió al choque de Rusia con Ucrania fue la voladura del gasoducto que iba a ampliar la provisión de gas de Rusia a Alemania. Y esa voladura la hizo la CIA. Alemania, desde que estalló esta guerra, enfrenta un conjunto de dificultades económicas muy importantes que tiene que ver con el problema del costo de la energía. Trump ya ha colocado la cuestión, ahora la energía la proveemos nosotros a través de gas licuado que viene de Estados Unidos, mucho más caro. Y entonces ustedes se dan cuenta cómo la guerra reemplaza lo que sería la capacidad de competencia económica en términos puros. Por la competencia económica pura, Alemania tendría que comprarle gas a Rusia. Por la imposición de la guerra, Rusia es desplazada de ese mercado. Entonces, cuando uno dice que la guerra busca restituir y busca darle un lugar a Estados Unidos que ha perdido en el plano del mercado, esto se ve, ¿no es cierto?, en términos crudos, en términos muy concretos. Acá, en el caso de lo que está en juego ahora, naturalmente que está en disputa el control político de Medio Oriente. Pero el control político, y luego enseguida vamos a ver, económico de Medio Oriente, es la puerta de entrada a una extorsión económica sobre China, particularmente por la vía de la energía y del petróleo. China era comprador de petróleo venezolano. Esa vía, ¿no es cierto?, queda cortada o al menos bajo el control de Estados Unidos, ahora que Venezuela está convertida en un protectorado norteamericano. Pero mucho más importante, la compradora de petróleo de Irán. Entonces, si esto termina consumando, ¿no es cierto?, un dominio de Estados Unidos y del Estado sionista sobre Medio Oriente, sobre Irán,
Bueno, ahí queda bajo control o restricción la provisión de petróleo a China. Por eso, esta operación militar sobre Irán interpela fuertemente a China y también ya no es solamente lo de la Franja de Gaza, que aparecía vinculado directamente a los intereses del Estado de Israel. Acá se ha abierto la puerta de un choque mucho más directo con China y con Rusia. En un artículo que publicamos en Política Obrera hace unos días, caracterizábamos esta acción de Trump con esta metáfora. Bueno, Trump cruzó el Rubicón, ¿no? Sacando la metáfora de Julio César, pero colocábamos la idea de un emprendimiento militar sin retorno respecto de los antagonismos y de los choques, ¿no es cierto?, que habría en todo este escenario. Entonces ustedes se dan cuenta de la magnitud de los problemas, ¿no es cierto?, que se colocan acá y que están en juego. En una reflexión, ¿no es cierto?, en una reflexión histórica más larga, más estratégica, y pensando que cada vez se juega más directamente el problema de un choque entre Estados Unidos por un lado, China y Rusia, alternativamente con uno o con el otro, uno no puede dejar de tener presente que China y Rusia son, bueno, los espacios donde durante todo un periodo histórico el capitalismo había sido expropiado y que hace un lapso relativamente corto, bueno, se planteó la restauración capitalista en manos de la misma burocracia que venía gobernando estos países. Cuando, yendo, ¿no es cierto?, a una circunstancia histórica más o menos actual, cuando hay gente que se sorprende de lo que pasó en Venezuela, es decir, que los dirigentes residuales del chavismo, ¿no?, residuales en relación a Chávez, porque no eran residuales, eran todos muy importantes, uno ve a estos dirigentes ahora actuar prácticamente en función de sus propios privilegios, en un momento da un salto cualitativo y se transforma ella en la Delcy Rodríguez del capitalismo mundial en Rusia y en China. Entonces, es ese el choque, ¿no es cierto?, es el choque con los antiguos estados obreros. Entonces, acá la reflexión que hay que hacer abarca una época histórica. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, en los círculos del poder imperialista y capitalista, la restauración del capitalismo en Rusia y en China se consideraba como la puerta para un relanzamiento económico y un nuevo oxígeno al capitalismo mundial por muchas décadas. Es decir, esto es lo que de alguna manera estaba presente en la famosa ideología de la globalización. Bueno, ahora el mundo es todo capitalismo global, son todos capitalistas, esto abre un periodo muy largo, pero en esa previsión hay algo que falló, porque lo que estaba implícito allí es que China se terminara integrando al mercado mundial capitalista en un lugar subordinado, es decir, como una semicolonia del capitalismo norteamericano. Es decir, que fuera una integración subordinada, lo que aparecía ser
durante toda una primera etapa de la restauración capitalista, cuando empresas multinacionales se instalaron en China, aprovecharon la condición de la baratura de la mano de obra, parecía un desarrollo subordinado. Ese desarrollo, sin embargo, por las propias contradicciones del capitalismo, por las rivalidades interimperialistas, por el hecho de que hubo corporaciones que finalmente le insuflaron a China no solamente capital físico, sino también elementos tecnológicos para avanzar. Bueno, ha dado lugar a una evolución que no es esta, sino la presencia de China, particularmente China, como una potencia económica, ¿no es cierto?, que coloca a Estados Unidos en varios aspectos en un lugar subordinado. Esto, sin embargo, es un proceso que está en desenvolvimiento, que es incompleto, y particularmente China como potencia no ha desarrollado todavía los recursos políticos, financieros y militares para poder contrarrestar, por ejemplo, esta escalada de Trump con cierta efectividad. Ustedes se dan cuenta que China no intervino en Venezuela, ahora en Irán simplemente generó una protesta. ¿Qué va a hacer ante esta extensión? Bueno, es una pregunta abierta, pero en cualquier caso, China tiene limitaciones, ¿no es cierto?, para poder intervenir en toda esta crisis militar, pero lo que sí tiene es la necesidad imperiosa ahora de defender su lugar como potencia capitalista en un momento signado por la crisis, por la disputa de áreas de influencia en el conjunto del planeta, que la van a obligar evidentemente a insertarse, ¿no es cierto?, y a ocupar un lugar en toda esta guerra. Lo que nos interesa ver a partir de esto, indudablemente, son todas las alternativas políticas, ¿no es cierto?, que se abren a partir de ahora. El punto central que se pone en discusión es lo que va a ocurrir adentro de los Estados Unidos. Es decir, el punto crucial que dirime esta agresión imperialista, esta guerra, se libra dentro de los propios Estados Unidos. Y acá, esta guerra tiene una peculiaridad histórica. Trump se ha lanzado a ella, uno podría suponer, bueno, en algún momento uno podría decir, bueno, no puede avanzar plenamente un estado de guerra sin disciplinar interiormente, ¿no es cierto?, a los Estados Unidos. Esto tiene mucho de cierto, pero también es cierto lo contrario, en el siguiente sentido. Para disciplinar interiormente a los Estados Unidos, arroja a la nación entera a la guerra. Fíjense lo que resolvió el Senado norteamericano ayer. Había dudas sobre si el Senado iba a avalar, ¿no es cierto?, la acción de Trump. Pero claro, una cosa es decir, miren, yo tengo pensado atacar Irán y necesito que ustedes me den el aval. Entonces uno dice, no, yo no estoy de acuerdo. Otra cosa es decir, yo ya ataqué Irán. Colocar al Senado ante el hecho consumado y ante la circunstancia de que un voto contrario prácticamente implica una moción de censura contra el gobierno. Es como decirle, andate. Después de eso, juicio político. Es decir, ¿qué cabe hacer después de
rechazarle, por ejemplo, ¿no es cierto?, la ocupación de Irán. Entonces, la guerra es un arma, ¿no es cierto?, de disciplinamiento interior que todavía no ha logrado, porque Estados Unidos está en medio de una crisis política fenomenal. Y esa crisis política en parte se vincula con la cuestión de la guerra y en parte se vincula con todas las contradicciones económicas que ha generado la guerra comercial de Trump. Hay sectores muy importantes de la burguesía que han sido perjudicados por esta política de colocación de aranceles a productos que vienen del exterior, que ha encarecido el costo de la producción en Estados Unidos. Y entonces, bueno, esto sumado a la represión interior, la persecución a los migrantes y los choques que ustedes vieron que han dado lugar a verdaderas rebeliones populares, bueno, coloca, ¿no es cierto?, al propio Estado norteamericano como el centro de esta crisis. Y lo vamos a ver en un conjunto de hechos. ¿Cómo impacta esto propiamente en la guerra? Bueno, el gran terreno de incertidumbre que se maneja en toda esta agresión imperialista a Irán tiene que ver con lo siguiente. La hipótesis de Trump es, ¿no es cierto?, aquella cuestión que dijo en algún momento Donald Rumsfeld, la de llevar adelante una escalada militar absolutamente limpia, con drones y misiles y sin involucrar la vida de ningún soldado norteamericano. Esta cuestión está empezando a tambalear. Ya hubo una reacción negativa porque murieron 5 militares, inclusive una tensión entre el gobierno de Trump y la prensa por el lugar sensacionalista que, según Hedges, el secretario de Guerra norteamericano, le habían dado a este hecho. Pero lo que está en discusión, en términos más profundos, es si la escalada a Irán, en la cual Estados Unidos ya no puede retroceder, va a comprometer o no a fuerzas terrestres. Es decir, si no se va a tener que comprometer en el terreno. Y esto, bueno, un compañero me preguntaba hoy sobre Vietnam, conversamos un poco sobre este tema. Bueno, el fantasma de Vietnam sobrevuela la crisis política norteamericana y probablemente resulte un trago, ¿no es cierto?, absolutamente imposible de digerir actualmente para la población norteamericana, ¿no es cierto?, una derivación de este tipo. Entonces ustedes se dan cuenta el salto que ha dado la crisis mundial, todos los elementos que están en juego y de qué manera se produce una unidad entre la situación interna, entre la crisis política nacional, ¿no es cierto?, y lo que estamos presentando en el plano internacional. Hoy me preguntaba una periodista con la cual dialogué de acá de La Plata, que conversábamos en relación al hecho de que yo venía a dar esta charla, que bueno, con su punto de vista, ella decía, bueno, ¿qué podemos hacer para que no se extienda esta guerra? ¿Qué podemos hacer contra la guerra? Yo le señalé, la única forma de terminar con esta guerra es terminar con los gobiernos de la guerra. No hay otra vía. El que no lucha por terminar con los gobiernos de la guerra termina en alguna variante, ¿no es cierto?, de componenda con los que
con los que están impulsando la guerra. Y luchar contra Milei es luchar contra uno de los gobiernos de la guerra, porque Milei se ha comprometido a fondo en el apoyo y intenta también ubicarse en el plano de su comprometida situación interna como gobierno de la guerra, como gobierno aliado de los que están empujando la guerra imperialista para tratar de obtener, ¿no es cierto?, su propio rescate económico. Entonces acá viene otro punto que es importante y es la gran paradoja que se está dando en relación al gobierno de Milei. ¿Por qué? Milei dijo el domingo, cuando dio su discurso, habló del compromiso de Argentina con la civilización occidental, el mundo judeo-cristiano, que es la forma de decir que Argentina está hasta los tuétanos con Trump y Netanyahu, ¿no? Es la forma elegante de decirlo. Lo paradójico que se está desarrollando en estos días es que el mundo occidental y cristiano le está moviendo el piso en forma al gobierno de Milei por las consecuencias de la guerra sobre el carácter completamente precario de Argentina y de todo el régimen económico que armaron Caputo y Milei. En estas horas, salieron informaciones de varios bancos internacionales que colocan a la Argentina como uno de los países más vulnerables frente a la guerra, y en el caso de uno de los bancos, el Banco of America, directamente recomienda a los especuladores que vendan los bonos de la deuda pública argentina, que se los saquen de encima. Y esto tiene que ver con varias consecuencias. Ustedes se dan cuenta que un país donde se está manejando esta cuestión de que la inflación no se dispare, que el dólar no se dispare, para ofrecer tasas de interés relativamente altas y que vengan dólares especulativos de corto plazo para sostener un cuadro de pago de deuda pública en dólares, de reservas internacionales que por otra vía no se consiguen reforzar. Bueno, todo esto que decíamos, inflación controlada, tipo de cambio controlado, ahora vuela por el aire. Con el aumento del precio del petróleo, del gas y la transmisión de esos aumentos al conjunto de los precios, bueno, el 3% de inflación que se lo consideraba un techo, ahora pasa a ser un piso. Se dice, no, pero Argentina tiene petróleo, tiene gas. Es más, puede exportar eventualmente, peor, porque si lo logra exportar, nadie va a vender internamente a menos del precio que consigue en la exportación. El petróleo estaba a $60 hace una semana, ahora está en 85. Entonces, esto plantea, ¿no es cierto?, una explosión inflacionaria. Pero la explosión inflacionaria está acompañada de otra cuestión muy importante, que es esto que dicen los bancos, ¿no es cierto?, esta cuestión de la salida de capitales, que no es solo por lo que pasa en la Argentina, sino por lo que pasa en Estados Unidos. ¿Por qué? En Estados Unidos también va a haber inflación. Ya la hay, pero más inflación de la que hay hasta ahora por la misma razón, por el aumento en los combustibles. ¿Qué va a hacer el Banco Central de Estados Unidos si hay mucha inflación? Sube la tasa de interés para
enfriar la economía. Es decir, que sea más caro pedir un préstamo para comprar una cosa, que todo eso se encarezca para enfriar la economía. Si Estados Unidos sube la tasa de interés, los capitales especulativos que le mantienen a Caputo el barco a flote, se van de la Argentina y se van a Estados Unidos. Entonces, todo eso plantea otro factor inflacionario, que es la necesidad de una devaluación de la moneda. Y la devaluación de la moneda viene también por otra razón, porque si los capitales refluyen, la Argentina, para tener dólares, para tener reservas internacionales, depende exclusivamente del campo, de la cosecha, que viene ahora. Y los exportadores no van a liquidar la cosecha si no consiguen otro tipo de cambio. Entonces, todo el modelo de Caputo vuela por el aire. Y el horizonte, ¿cuál es? Inflación, devaluación, salida de capitales. Bueno, contra todo esto, ahora está luchando el gobierno. La respuesta que dio Caputo a esto fue que dijo: nosotros vamos a aguantar los trapos, defendiendo la disciplina fiscal, defendiendo la disciplina monetaria. Lo que está diciendo es lo siguiente: nosotros vamos con el ajuste a fondo, vamos con el ajuste a fondo. Es decir, está creando las condiciones de una rebelión popular en la Argentina. Porque ustedes se dan cuenta que si la inflación empieza a trepar 3, 4%, los salarios y las jubilaciones están planchadas, esto, ¿no es cierto?, que va a un indudable, ¿no es cierto?, estallido, ¿no es cierto?, de todas estas contradicciones. Entonces, esto también explica por qué Milei, en definitiva, como carta final y casi exclusiva, tiene la de subirse al carro de Trump y de Scott Bessent. Es decir, el garante de última instancia de los pagos de deuda, de todas las cuestiones que probablemente queden boyando, ¿no es cierto?, colgadas del pincel en este cuadro de incertidumbre internacional y de la manera, ¿no es cierto?, que golpea sobre la Argentina. El golpe que esta situación plantea para el gobierno de Milei no es simplemente el golpe a Milei, sino a todas las relaciones políticas que han alimentado al gobierno de Milei y que lo sustenta. Porque Milei, después de las elecciones de octubre, construyó una coalición política particular, donde el peronismo ocupa un lugar importantísimo. Nosotros no podemos olvidarnos que los votos que finalmente aseguraron la reforma laboral, y permitieron que saliera diputado del Senado, vinieron de los gobernadores del norte del país, que no es que tenían diputados y senadores de hace 8 años ahí que quedaron, no, son los votos de los diputados y senadores electos por Unión por la Patria en Tucumán, en Catamarca, en listas que fueron bendecidas por Cristina Kirchner. Cuando se construyen las listas con vistas a las elecciones de octubre pasado, el armado nacional de gobernadores como Jaldo en Tucumán, Galina en Catamarca, fue bendecido por Cristina Kirchner. Y ese es el armado parlamentario que permitió que finalmente saliera la reforma laboral. Y esto tiene consistencia con otra cuestión fundamental.
el apoyo de la CGT peronista a la reforma laboral, simplemente disimulado por ese paro final, ¿no es cierto?, de ese día viernes, cuando ya, ¿no es cierto?, estaban todos los hechos consumados. Fundamentalmente la CGT había negociado la preservación, ¿no es cierto?, de su caja sindical. Entonces, la crisis mundial que va a afectar indudablemente al gobierno de Milei, va a colocar también en crisis a un peronismo, no colocar en crisis, porque en crisis ya está, va a colocar sobre el tapete el carácter, ¿no es cierto?, completamente caduco del peronismo como alternativa o como canal de cualquier reivindicación popular. Y este es el escenario que efectivamente enfrentamos. Ya en estos días, a través de distintos elementos, uno puede ver cómo una situación de este tipo está teniendo repercusiones desde el punto de vista de los trabajadores en muy distintos ámbitos. En FATE tenemos una ocupación, está la ocupación de una fábrica y una crisis que ha llevado, ¿no es cierto?, a una deliberación prácticamente en todo el movimiento obrero sobre, ¿no es cierto?, cuál es el rumbo. ¿Por qué? Porque lo que está muy claro, ¿no es cierto?, en el caso de FATE, es que la empresa, que ni siquiera ha pedido el concurso de acreedores, lo que está buscando es poder llevar adelante una reconversión donde los trabajadores actuales, con sus conquistas, con sus derechos, bueno, sean reemplazados por trabajadores sin convenio, sin conquistas, sin organización sindical. Es como el primer laboratorio de la reforma laboral. Pero ese primer laboratorio ha sido respondido con una ocupación. La universidad va a una huelga que no se ha votado en las federaciones universitarias como huelga por tiempo indeterminado, pero que va a llevar una paralización de las universidades de 1 o 2 semanas. Porque una federación votó 5 días de paro y la otra votó 2 semanas de paro. Y muchas entidades de base, entre ellas acá ADUL, votó la huelga por tiempo indeterminado. Y acá estaba lo que comentaba el compañero de lo que está ocurriendo en Suteba. ¿Cierto? De una rebelión contra el aumento salarial. En Santa Fe hay una rebelión general de los docentes y de los estatales después de aquel estallido policial que consiguió un aumento. Entonces, este es el cuadro que tenemos. La importancia de ligar esta situación con la situación mundial es que, como también tuve oportunidad de decírselo hoy a esta periodista, los periodos de guerra, los periodos caracterizados por una corrupción política tan grande para las masas, son también los periodos de grandes levantamientos populares y de revoluciones sociales. Esta crisis mundial no va a transitar el mundo sin engendrar revoluciones sociales. Y esto es lo que a nosotros como política obrera nos guía estratégicamente. La izquierda, que ve todo esto como una perturbación, una circunstancia pasajera, y está esperando ver si puede volver al circuito tranquilo del progreso parlamentario, bueno, está condenada a la mediocridad y está condenada eventualmente a su desaparición política. Nosotros, en un cuadro que ahora se va a ver de mayor antagonismo con el gobierno, más luchas, más reclamos por la situación intolerable
lamentable que se vive desde el punto de vista social y salarial, en ese cuadro tenemos el gran desafío de crear una conciencia política superior, asociar esta crisis nacional al escenario planteado por la guerra y convocar a los trabajadores a sumarse a una militancia de carácter socialista. Esta es la gran cuestión. Bueno, con esto cierro y tenemos la posibilidad de abrir preguntas y debates. Muchas gracias. Tengo una Marx decía que el capitalismo va creando sus propios sepultureros. Esto viene a colación de la famosa introducción de la liga en el trabajo, para reemplazar el trabajo vivo por trabajo muerto. La pregunta es tal vez suene muy técnica, pero me parece que abre un túnel que puede estar cerca de la luz o muy lejos. Si no hay laburantes, es decir, no hay salarios, ¿cómo se va a realizar la mercancía en el intercambio? Compra-venta, compra-venta. Si no hay salario, porque no hay trabajadores. La IA va a producir. ¿Hasta dónde? Y el excedente de la producción, ¿qué va a pasar? No lo sé. No es mi problema. No te puedo resolver un problema que tiene. Pero se me ocurrió, porque se me ocurrió esto, porque digo yo, si no va a haber laburantes, FATE cierra, Whirlpool cierra, ¿quién va a comprar eso que se hacía? ¿Con qué guita? ¿De dónde va a salir los ingresos para que exista el mecanismo del capitalismo en su intercambio de mercancía a dinero? No, en última instancia tenés razón. Lo que pasa es que el problema no es nuevo. Ya existía cuando, después de la revolución industrial, se introducía una máquina, reemplazaban obreros. Pero era el progreso. Sí, pero ocurre lo siguiente, lo que vos decís es cierto. Al mismo tiempo, el capitalismo busca otras salidas, que los ricos consuman más, que los propios capitalistas compren otros medios de producción. Es decir, que con lo que se hace con la inteligencia artificial, se perfeccione la inteligencia artificial con nuevas cuestiones. Vos fijate que la inteligencia artificial no es nada más una cosa, ¿no es cierto?, que flota en el aire. Se están pensando instalaciones gigantescas que van a producir y consumir energía a niveles absolutamente fenomenales. Decían que se estaba pensando una de esas inversiones en la Patagonia. Bueno, todo eso plantea minerales, energía, refrigeración, es decir, el vínculo entre lo no material y lo material está todavía muy... Y ahí hay obreros construyendo cosas, ¿no es cierto? Y todo lo demás. Entonces no es tan directa una cosa. Ahora, en última instancia, ese problema existe, probablemente, ¿no es cierto? Ahora, eso no tiene solución en los términos del capitalismo. Claro. Y el desarrollo de una tecnología de esas características coloca al rojo vivo el problema de otra forma de organización social, indudablemente. ¿Cómo hacen países que se les están reduciendo las horas laborales, como México, España, y tienen la inteligencia artificial, la tecnología igual? ¿Cómo hacen? ¿Sí? O sea, ¿Cómo hacen para esperanzador? Hay algo esperanzador que tenemos que saber resolver. ¿Cómo hacen para reducir la jornada laboral y todo eso? Mira, la reducción de la jornada laboral en Europa está muy asociada a la flexibilidad laboral.
Hay que tener cuidado con eso, porque no es una conquista nítida. Ya hace bastante tiempo que no está así. Es decir, el famoso banco de obras no implica solamente la famosa 12 horas, ¿no es cierto?, que se discutía acá con el proyecto de Milei. Con flexibilidad laboral y con dependencia del trabajador respecto del capitalista, el capitalista se puede dar el lujo de reducir la jornada laboral promedio si le permiten mover a su antojo la jornada. Entonces lo de Europa hay que verlo con cuidado, ¿no es cierto? Hay que verlo con mucho cuidado, no es algo tan... Y hay que ver, desconozco el tema, ¿no? Pero, porque no me interioricé, pero hay que ver si esa reducción de la jornada va también con reducción del salario. Es decir, una cosa es mantener el salario que tenías si vos trabajas menos, que es lo que nosotros siempre planteamos, ¿no? Sí, sí. El reparto de las horas de trabajo, y otra cosa que sea una solución capitalista, ¿no? Que diga, reducimos la jornada, pero también reducimos el salario. No, Alicia, la reducción del salario se da. La reducción del salario se da por la vía de la flexibilidad, Claro. porque no se pagan horas extras. Claro. Y todos los aportes que tenés que hacer. La otra cuestión era que yo hago un paralelismo entre la guerra de secesión de 1860, donde el sur era totalmente feudal y el norte era capitalista, y acá está planteada una lucha civil en Estados Unidos, donde una parte es democrática y la otra parte se llama fascista. Puede haber componentes que se den una nueva guerra civil, no en los mismos términos, pero sí por las contradicciones que se dan entre un régimen que no puede darle de comer a los esclavos que explota y encima oprime a los que explota que no son de ese país. Se da todo un caldo de cultivo para que se vuelva a repetir una especie de guerra civil con otras connotaciones, pero puede haber, hoy dijiste, vos, Estados Unidos hacia adentro tiene un gran quilombo, y me parece que el gran quilombo es la guerra civil que se está generando, porque no puede resolverla, con Trump no la va a resolver. Sí, yo no diría, digamos, antes de esa guerra civil hay una división en la burguesía. Claro, Eso también, es lo más importante. Pero en esa época Lo también... otro que existe es podemos llamar el caldo de cultivo del fascismo, que existe en toda Europa también. Es decir, la idea, la culpa la tiene el migrante me vino a sacar el laburo. Bueno, ese clima que es propio de una época de crisis capitalista, de desesperación. Pero Trump le debería dar a su base social, a su presunta base social, un levantamiento económico, digamos, una mejora que no se ve. Por eso la perspectiva electoral del gobierno es mala. Trump, una de las cosas que está esperando es que una victoria fulminante en Irán levante sus expectativas electorales. Por ahora lo que está haciendo es ver cómo manipulan las elecciones. Está esperando el BCE de Milei, que lo salga. No, no tiene. No tiene, Trump no tiene veces. pero sería Irán. ¿Cómo? Sería como... No, un hecho político, Claro. ¿no es cierto? De esas características, que está jugando a cara o cruz. Porque si las cosas no salen bien, viene un desmoronamiento político de consecuencias enormes. Por eso él extorsionó a todo el sistema político con los hechos consumados. Le dijo al Senado que ahora, votame ahora la censura a la guerra. Animate a votarme. Es decir, ejerció una extorsión sobre todo el régimen político. Y mostrarle el hacha. Por supuesto. Y también, en cierto modo, lo ha hecho también sobre la Unión Europea. Porque la Unión Europea va siendo arrastrada a la guerra, a los tironeos, pero arrastrada a la guerra. ¿Por
porque está en juego un orden capitalista más general. Es decir, el primer día la Unión Europea, bueno, vemos con preocupación esto, no se siguieron las normas del derecho internacional, no se pidió permiso a esto, bueno. Tercer día, bueno, sí, esto no es legal, pero te mando un portaaviones, te mando esto, el otro manda 4 aviones casa. Empiezan a involucrarse